que sale a pasarlo في bien الحلقة con sus الماضية amigos. عن عبد القادر عرفنا عن حاله. En situaciones yo no era Abdelkader, yo tenía otro nombre, ¿no? Mi nombre es Abdelkader Shaler. Yo he nacido en Estados Unidos. Tengo 3 hijos, 2 hijas mayores y luego por Allah pues hemos tenido otro niño. Mi familia por parte de padre es de Alemania. La familia de mi madre es de México. وحكى لنا قصة إسلام أبوه وأمه. How are you? عبد القادر بفترة من فترات حياته راح على مايوركا وفتحوا أول مدرسة لتعليم وتحفيظ القرآن. إنه هو حافظ القرآن تقريباً زي ما حكى لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. Pues hace como 4 años, creo que estamos acercando al 5.º año, 2016. Zahara y yo volvimos a Granada. Vuelta al inicio, ¿no? Sobre todo me he dedicado a la educación, soy profesor de inglés y también soy traductor. Ahora, esta frase, ¿cómo la hacemos para convertirlo en este tipo de frase? A ver. He is. Ahora soy miembro del patronato de la Mezquita de Granada. Ayudo en los diferentes aspectos de la comunidad, de aconsejar. ¿Están llevando a la práctica o simplemente no les dejan? La mezquita, que es, digamos, un espacio donde desempeñar tu din, poder educar a tus hijos en este camino y hablar con otra gente del Islam y poder ofrecer una imagen del Islam mucho más pura y más auténtica que la imagen distorsionada que se puede ver en los medios, ¿no? Últimamente. Pero la mezquita es digamos, es un templo religioso donde se va a rezar. Entonces tienes espacios sagrados, ¿no? ¿Cuál más sagrado? Ahora Casa de Laila. Entonces nosotros hemos querido, digamos, ampliar nuestras posibilidades con un espacio donde la gente pues, puede visitar, puede educarse y puede conocer cómo son los musulmanes y cómo es la vida en comunidad en otro contexto. Va. Hola. Es algo que está en proceso, ¿no? También ha sido producto de la situación de la pandemia, donde hemos reflexionado y nos hemos dado cuenta de que tenemos la necesidad de poder abastecernos, de poder ser autosuficiente, de poder cubrir nuestras necesidades sin tener que depender de una persona ajena o de una institución. Yo creo que no, pero voy a comprobarlo. Gracias. Estamos haciendo una ruta alrededor del barrio para recoger restos orgánicos de los vecinos y hago esto cada semana.
Sí. La más. Hablo de un terreno que tenemos, que es propiedad de la comunidad de Granada. El objetivo de este terreno, que son 5 hectáreas, podamos, digamos, tener un conjunto de pequeños proyectos que sean complementarios unos con otros, actividades educativas que pueden ser relacionadas con el Islam o otras cosas que, digamos, sean de beneficio para las personas, ¿no? Inshallah vamos a establecer un huerto y vamos a tener animales. Muy bien. No, todo bien. Qué alegría, ¿no? ¿Y este funciona? ¿Ese es el nuestro? Sí. Y hoy es el primer día que tenemos agua nuestra en el depósito. Y ya podemos empezar a plantar y a regar todo justo para primavera. Ahora mismo hay manzana, caqui, granada, níspero, pero en el futuro esto será un jardín. Jardín con flores, rosas, jardín botánico. Árboles, arbustos o plantas medicinales, ornamentales. Y abajo es donde será el huerto. Donde es el huerto. Tiene un aspecto de negocio, pero tiene un aspecto también nuestro, como comunidad de musulmanes, donde podamos realmente expresarnos en un contexto que no es un templo religioso. Estos son los restos orgánicos que hemos recogido de los vecinos y ahora lo vamos a llevar al sitio donde estamos creando compost. Estamos usando una técnica acelerada. O sea que si todo va bien, en 18 días, 3 semanas, hay compost listo para usar. Bueno, ahora hay que girar y ponerlo. Entonces, el compost se hace con 3 componentes. Materia orgánica, que es restos de cocina principalmente. Luego papel, cartón, hierba como esta, hierba seca. Y luego estiércol, preferiblemente de caballo. De lo que hablo es de realmente reconocer y volver hacia un entendimiento de lo que es fitra, ¿no? Que digamos que es el estado natural del ser humano en armonía con el resto de la creación, con los procesos de la tierra, con las salidas del sol y de la luna, de los animales y de las plantas, donde el ser humano no tiene otro papel que ser el responsable, el jalifa, hacer las cosas con un respeto que beneficie al proceso o a la tierra, que luego eso te beneficie a ti o beneficie al ser humano, ¿no? Bueno, pues esto es, o será, inshallah, la musalla y la sala principal de la madrasa, del Corán. Entonces, en una de las ventanas encontramos el mihrab para hacer salat. El Corán es el centro, pero construido, digamos, alrededor de esto, complementando el Corán, es un centro educativo holístico que, digamos, toca todos los palos.
para que puedan ver que realmente los musulmanes no somos tan diferentes a ellos. ¿Quieres que te lleve la carretilla? Hay muchas cosas en el mundo que por desconocimiento, por desconfianza, no nos atrevemos a acercarnos. Y esto realmente es una pena, porque el mundo está aquí para todos. Estamos en esta tierra poco tiempo. Eso de tener... Mira, mira, cuidado. Es una lombriz. Cógelo. ¿Vas a comer? No, Sí.